Buenos días a todas, todos y todes. Sean bienvenidos a la presentación del informe temático Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas, elaborado por esta comisión a partir del análisis de casos relacionados con la desaparición de personas en la Ciudad de México. Dicho informe sistematiza los principales estándares en materia de derechos humanos aplicables a los procesos de búsqueda, incorpora hallazgos relevantes derivados de los casos analizados y propone pautas operativas para fortalecer la coordinación entre las autoridades e instancias que integran el sistema de búsqueda y el sistema de víctimas de la Ciudad de México. Agradecemos a las personas que nos acompañan en esta sala Digno Ochoa y a quienes siguen la transmisión vía redes sociales. A continuación, presentamos a las personas que encabezan este evento. Juan José García Ochoa, subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la Ciudad de México. Doctora Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Aleida Alavés Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa. Alan García Campos, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Luis Gómez Negrete, comisionado de búsqueda de la Ciudad de México. Nurinei Mendoza Aguilar, directora de Quejas y Atención Integral de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Asimismo, queremos agradecer la presencia de Comisario Jefe Andrés Ponce Aceituno, subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Comisario Maestro Luis Edgar Trejo Hernández, Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Juan Fernando Cruz Trejo, Coordinador General de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Saraí Azucena Zúñiga Rodríguez, Directora General de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Jaime Cárdenas Camacho, subdirector de Clínica Forense y Laboratorios del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Samantha Vázquez Corona, de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Sergio Emiliano Vergara Muñoz, de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Víctor Hugo Guzmán Cuevas, de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Maribel Enciso, de la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas. Valentina Peralta Puga, coordinadora nacional de la Red Eslabones por los Derechos Humanos. Ivette Arteaga Cerón, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos. Megan de Tura, del equipo argentino de Antropología Forense. Fátima Arias Cuevas, del equipo argentino de Antropología Forense. Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos. Carla Ríos, de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Alicia Ortega Pérez, del Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. Rocío Yogues Contela, del Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de Naciones Unidas en México. Asimismo, agradecemos la presencia del colectivo Una Luz en el Camino, así como del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Ahora les invitamos a ver el siguiente video.
Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Abraham Bardén Camacho, comisionado general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Gustavo Madero, en representación del alcalde Giancarlo Lozano. Para continuar, cedemos la palabra a la maestra Noiney Mendoza Aguilar, quien nos compartirá una introducción al informe. Buenos días a todas, todos y todes. Agradecemos a los colectivos de familiares de búsqueda de personas desaparecidas, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, así como a la presencia de las autoridades aquí reunidas, las cuales en su mayoría pertenecen al Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la ciudad. Esta concurrencia plural es en sí misma un reflejo de lo que exige la búsqueda de personas desaparecidas, un esfuerzo colectivo, corresponsable y sostenido que trasciende fronteras institucionales y que reconoce en el centro a las víctimas y a sus familias. Cuando hablamos de la magnitud de las desapariciones de personas en México, no podemos limitarnos a un análisis nacional. En la Ciudad de México, el registro supera a las 5,000 personas. La lectura de estas cifras se vuelven aún más sensibles cuando analizamos a los grupos de población afectados. Si bien el 63% de las personas reportadas como desaparecidas en la ciudad son hombres, la intersección con los distintos grupos etarios permiten dimensionar mejor el problema. Entre las personas menores de 18 años, el 57% de los reportes corresponden a niñas y adolescentes, lo que muestra un impacto diferenciado por género en edades tempranas. Además, las y los jóvenes de entre 15 y 19 años constituyen el grupo etario con mayor número de reportes en lo que sitúa a la adolescencia como un periodo crítico de riesgo. En el caso particular de las mujeres, la vulnerabilidad aún es más marcada. El 37.6% de los registros de desaparición de mujeres se concentran en los rangos de 10 a 19 años de edad, es decir, casi 4 de cada 10 casos. Estas cifras nos obligan a reconocer que la desaparición afecta de manera diferenciada y que las respuestas estatales deben diseñarse e implementarse con enfoque de niñez, de género y de juventudes. Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esta situación ha significado colocar la agenda de búsqueda de personas desaparecidas como una prioridad institucional. Nuestro compromiso no es reciente, sino resultado de un trabajo que se ha consolidado en distintos frentes. Por un lado, hemos impulsado una coordinación transversal entre las distintas áreas de la Comisión a través de un punto focal de búsqueda encargado de articular la política interna en la materia y de garantizar la participación constante tanto en reuniones interinstitucionales como en espacios regionales de coordinación. De igual manera, en alianza con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, diseñamos e impartimos el diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de personas, dirigido principalmente a personas servidoras públicas que integran el sistema de búsqueda de la ciudad, así como familiares y organizaciones de la sociedad civil. Desde 2021 hemos celebrado 3 ediciones con la participación de 154 personas capacitadas, fortaleciendo así las capacidades locales e impulsando reconocimiento del derecho fundamental de las personas a ser buscadas. La Comisión también ha acompañado jornadas de búsqueda en campo a invitación de colectivos de madres buscadoras y a solicitud de la propia Comisión de Búsqueda de la ciudad. De forma paralela, hemos trabajado conjuntamente con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México mediante gestiones con autoridades y acompañamiento a expresiones públicas como la Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a sus Hijas e Hijos, Verdad y Justicia. Asimismo, participamos en las reuniones regionales convocadas por la Red Internacional de Asociación de Personas Desaparecidas. En el ámbito forense, mantenemos colaboración con el equipo argentino de antropología forense, particularmente en la toma de muestras genéticas de familiares que buscan a personas desaparecidas en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, así como en la entrega de resultados que pueden contribuir a su localización. De manera especializada, la Cuarta Visitaduría General de esta comisión investiga casos de desaparición forzada y de búsqueda de desaparición cometida por particulares en agravio de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como otros grupos de atención prioritaria.
En 2024 elaboramos la guía técnica sobre el papel de los organismos públicos de derechos humanos en la aplicación del protocolo homologado de búsqueda, con el propósito de dotar a los organismos de todo el país de herramientas prácticas para cumplir desde su función como autoridades transmisoras un papel indispensable dentro del engranaje que conforma el Sistema Nacional de Búsqueda y los sistemas locales. Hoy damos un paso adicional con la presentación del informe temático Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México, estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas. Este informe se construyó a partir del análisis detallado de 35 expedientes tramitados en esta comisión. El documento parte de un marco normativo robusto, la Ley General en materia de desaparición, el protocolo homologado de búsqueda, el protocolo homologado de investigación, pero tiene una vocación profundamente práctica. Genera pautas operativas concretas que permiten a las instituciones capitalinas modificar prácticas que hoy representan obstáculos para la búsqueda efectiva y avanzar hacia estándares internacionales de debida diligencia, coordinación y respeto en la centralidad de las víctimas. La búsqueda de personas desaparecidas nos obliga a hablar con claridad. Ninguna institución puede enfrentarla sola. La búsqueda requiere de la articulación de fiscalías, comisión de búsqueda, policías, peritos, instancias forenses, a comisión de víctimas, hospitales, albergues, centros penitenciarios, administración de panteones, organización de derechos humanos, por supuesto, de la sociedad civil y de las familias. Todas estas instancias deben asumir que la desaparición no es un hecho aislado, sino un fenómeno que demanda un compromiso político y operativo de la mayor envergadura. Este informe no es únicamente un diagnóstico, es sobre todo una hoja de ruta, un llamado a transformar la manera en que se concibe y se implementa la búsqueda, a colocar a las personas desaparecidas y a sus familias en el centro, y a entender que garantizar el derecho a ser buscada es una condición indispensable para la vigencia del resto de los derechos. En la Ciudad de México no podemos aceptar que la ausencia se normalice, ni que la búsqueda se diluya en la burocracia. Cada persona desaparecida nos interpela como Estado y como sociedad, y cada omisión en la búsqueda significa negar el derecho a la verdad y a la justicia. La única respuesta posible es una búsqueda incesante, coordinada y con resultados, porque mientras una persona permanezca desaparecida, la ciudad entera seguirá incompleta. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la Directora General de Quejas y Atención Integral. Ahora, la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, nos dirigirá un mensaje y presentará los resultados del informe. Muy buenos días a todas, todos y todes quienes están aquí en la sala Digno Ochoa de la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a quienes nos están siguiendo en redes sociales. Doy la bienvenida sobre todo a quien, como lo refirió Nuri, están aquí de parte de muchísimas instancias del gobierno de la ciudad y naturalmente las colectivas, las madres, las buscadoras, ¿no? Porque esta agenda es una agenda que no puede ser resuelta si no se resuelve en lo colectivo. El gran reto es, como hemos venido diciendo y repetido, se resume una palabra que es la coordinación, y no puede haber coordinación si no estamos juntos, si no valoramos, si no hacemos y trabajamos en la agenda básicamente desde el inicio, desde conocer a qué nos estamos enfrentando. La que sigue. Como lo decía a Nuri, estamos hablando hoy de la presentación de los análisis de 35 expedientes, 34 expedientes y uno adicional por ahí, ¿no? Que trabajó la Comisión de Derechos Humanos entre el 2017 y el 2024. Es importante señalar que los resultados que les voy a dar a conocer, aparte de que después pueden ampliarlos ya en la publicación, que está, como ven, un poco grueso, ¿no? Tienen que ver con expedientes. La gente llega a la comisión casi cuando ya es su último recurso. Es decir, estamos hablando no de un escenario de lo que sucede en la problemática en general, sino de patrones y hallazgos derivados de fallas en el Estado. Es decir, estamos hablando de, en este caso,
el sacar estas líneas de análisis cuando ya falló, cuando no hubo una intervención y qué tipo de intervención y qué tipo de fallas es lo que vamos a compartir y lo que es importante para nosotros que se aprenda, ¿no? Que se aprenda, que se construya y que no se repita. Entonces, sí es necesario que tengan ese contexto, porque no estamos hablando de datos que generalicen la situación de la desaparición y del proceso de búsqueda en general. Estamos hablando de casos en donde ya está reconocida una falla y vamos a ver qué tipo de fallas y por dónde básicamente nos está reportando este análisis que hizo la comisión a través de estas quejas, ¿no? Por dónde van estos patrones y esta situación. La que sigue, por favor, es básicamente el cómo vamos a exponer los hallazgos. Vamos a empezar, por favor, con la primera, la que sigue, es la entrevista inicial. Básicamente estamos hablando de este primer punto de análisis, es cuando no hubo de parte de las autoridades primarias una entrevista inicial iniciada y determinada en el protocolo homologado de búsqueda, y estamos hablando que de 6 de cada 10 casos no se aplicó la entrevista inicial. La que sigue, por favor. En lo que toca al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la emisión del folio único de búsqueda, esta cuestión se repite, no nada más en términos, aquí básicamente en términos de los tiempos que nos marca el propio protocolo que esto se debería de realizar, y en 13 de los casos el registro se realizó entre 4 meses y 5 años después de recibida la denuncia de desaparición, cuando quienes conocemos el protocolo sabemos que esto tiene que ser casi inmediata, parte de la entrevista inicial es básicamente el poder tener, el registrar inmediatamente, incorporar en el registro nacional y emitir el folio único de búsqueda, ¿no? En general, solamente también 6 de cada 10 casos se inició y se dio en algún momento, y en el caso en los que se hizo, básicamente en el 80% de los casos, 8 de cada 10, se realizó y se cumplió solamente parcialmente con el registro, y solamente en el 15% se realizó el registro de manera completa y total, tanto en términos de la información que esto requiere para que sea un espacio, un elemento útil para la búsqueda. La que sigue. En cuanto a las acciones de búsqueda inmediata, en el 38% de los casos no hubo búsqueda inmediata, en el 35% de los casos se cursó parcialmente con la búsqueda inmediata y en el 27% de los casos solamente se cumplió la búsqueda inmediata de manera como lo aplica y como tendría que estar desarrollándose, ¿no? Esto quiere decir que es solamente en 3 de cada 10 casos de los que estamos analizando, de los que se analizó, se aplicó exactamente las acciones de búsqueda inmediata tal y como están señaladas. La siguiente. ¿Por qué no se llevaron a cabo estas acciones de búsqueda inmediata? En 7 de cada 10 casos no se llevó por falta exhaustiva de la entrevista inicial. Es decir, no vas con el paso de búsqueda inmediata porque fallaste desde el primer momento en la entrevista inicial. Y al no aplicar y al no desarrollar bien la entrevista inicial, pues básicamente derivas exactamente ahora en que 7 de cada 10 casos, pues no haces las reacciones necesarias para llevar la búsqueda inmediata. La que sigue. En el 97% de los casos, las investigaciones ministeriales se integraron sin tener la herramienta metodológica que son los planes de investigación para poder integrar y para empezar a investigar. Es decir, estamos ante una falla que de origen está marcando el destino de las investigaciones, ¿no? Y es que
podríamos decir que en casi la totalidad de los casos no se incorporan, no están en la carpeta, no se desarrolla esta herramienta de investigación, que son los planes de investigación, que permiten básicamente poder llegar en la mayoría de los casos a informaciones y a elementos que nos permitan una búsqueda eficaz. Solo en el 26% la información proporcionada por los familiares fue considerada por la autoridad, ¿no? Y en el 73% eso coloca que no fue considerada la información de los familiares y del círculo cercano para poder integrar en las carpetas de investigación, lo cual naturalmente debilita la propia investigación. Es decir, marcan líneas sin planes de investigación, marcan líneas sin oír a los familiares y a las personas cercanas de las personas desaparecidas. En cuanto toca la siguiente, por favor, al resguardo y análisis de las videograbaciones, aquí tenemos una omisión también muy grave y es en 7 de cada 10 casos no hay recuperación del material videográfico, ¿no? ¿Y esto qué creen? Se debe otra vez a la entrevista inicial. Porque en la entrevista inicial yo pido el resguardo, si es que hago la entrevista inicial. Cuando fallo en la primera entrevista inicial, naturalmente los tiempos para el resguardo, por lo menos, por ejemplo, de grabaciones, se van, ¿no? Y cuando las que intento pedir, o cuando marco o no hago el plan de investigación que me permita decir necesito en todo este recorrido recuperar en tales fechas, pues naturalmente pues la investigación pues no se realiza de la manera adecuada, ¿no? Entonces tenemos omisión en el retraso de solicitud de grabaciones, falta de ejecución efectiva y sistemática en la recuperación de este material, ausencia del análisis técnico y articulación interinstitucional cuando se tienen los materiales, delegación indebida de responsabilidades a las familias, ¿sí? De repente cuando está ahí y entonces se delegan esta información, estas videograbaciones, o se pide que tengan y las familias realicen un análisis que tiene que ser un análisis técnico, ¿no? Para su análisis y por lo tanto el resguardo ineficaz y pérdida de evidencia y por lo tanto también deriva en el aprovechamiento limitado del material recuperado. Ausencia efectiva de búsqueda dentro de las carpetas de investigación. En 12 casos se identificaron lapsos de entre 2 meses y más de 3 años, en lo que la única actividad registrada en la carpeta consistió la impresión o entrega de cédulas de búsqueda, es decir, de autovolantes. Es decir, estamos hablando de periodos que llegaron a 3 años en donde la única acción de la autoridad fue la impresión y entrega de cédulas de búsqueda, y con eso, como diríamos en el argot de que quienes trabajamos expedientes, se movió el expediente. Respecto a las diligencias relacionadas con el análisis de telefonía, redes sociales, geolocalización o número de email, se ubicó que en el 18 expedientes hubo un retraso promedio de 17 meses, es decir, de 1 año y 5 meses, entre la fecha de la denuncia y la realización efectiva de dichas diligencias. Y en uno de los casos, el retraso alcanzó hasta los 2 años, con la consecuente, imaginarán, pues pérdida de evidencia, porque con tanto tiempo, pues esas evidencias, igual esos rastreos, pierden oportunidad, pierden espacio y ya no hay manera de recuperarlo. Aunque hay quienes dicen que lo que se queda en la red siempre tiene una impronta y está ahí, son realmente ya cuando empezamos con investigaciones exhaustivas, eso no resulta. La que sigue. Ahora bien, ¿quiénes acompañan? Y aquí la pregunta es en relación a la asignación de asesorías jurídicas públicas. En el 41% de los casos se asignó
asesor jurídico público. En el 32 no se asignó asesor jurídico público y en el 27 la asignación empezó cuando se abrió el expediente de investigación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es decir, este derecho, que corresponde exactamente en este caso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el coadyuvar para que haya una asesoría, un asesor jurídico o la asignación de una persona asesora jurídica pública, básicamente no se realiza, y cuando se realiza en los términos de, digamos, un periodo razonable, se da en 10 días, sin embargo, en muchos casos, pues, se está hablando de 5 años para poder tener un acompañamiento jurídico para seguimiento, para el trabajo que requiere igual y se requiere en esta situación. En lo que toca a la comunicación efectiva con las autoridades, en el 70% de los casos no hubo comunicación institucional, ¿no? Se documenta la ausencia total en los expedientes de comunicación con las familias, en el 70% de los casos, y en el restante, pues hubo comunicación, pero muchas veces también esa comunicación en estos casos inició cuando se abrió el expediente de queja en la comisión de la ciudad. Hasta esos momentos hubo el abierto. Ahora bien, cuestionarios, vamos a la lógica ya, esto es la parte, digamos, fundamental de la parte investigativa. También, ya cuando estamos ya en los procesos de búsqueda, tenemos elementos recolectados de lo que se investigó en estos casos, ¿no? En lo que toca al cuestionario ante mortem y post-mortem, en ambos casos, el análisis de los 34 expedientes se identificó que en el 59% de los casos, es decir, 6 de cada 10, sí se llevó a cabo la aplicación del cuestionario. En el 12% la información proporcionada por las autoridades fue insuficiente para determinar si se realizó o no dicha diligencia, y en el 30% de los casos se documentó la documentación total de la aplicación de estos cuestionarios. Solamente en 3 de cada 10 se cubre el requisito y el estándar en su totalidad. En el 17 de los casos en los que se documentó la aplicación del cuestionario, la aplicación fue, sin embargo, extemporánea, aspecto que en su momento se reportó la desaparición y los tiempos para la aplicación se prolongaron hasta por 6 meses en un 17% de los casos y entre 7 y 29 meses en un 76% de los casos. Esto afecta gravemente la calidad de la información recabada y comprometida y la integridad de la información obtenida. Es decir, se aplica, se da, y aunque se aplique en términos totales, el problema es que los tiempos y los retrasos lo que hacen es que este instrumento, que también es de suma importancia, pues pierda potencia, pierda injerencia, pierda el sentido con el que se está planteando, ¿no? Lo que toca en la elaboración y actualización de los planes de búsqueda, el 64.7% no tuvo un plan de búsqueda. Y esto está ligado, si ustedes lo ven, con el vínculo que hay entre el plan de investigación y el plan de búsqueda. Y aquí viene lo que inicialmente planteamos. Esto es un asunto de coordinación, ¿no? Porque aunque uno compete a una instancia y el otro compete a otra instancia, tendrían que estar paralelamente trabajados y no tendría que haber una discordancia, al contrario, tendría que haber una vinculación perfecta entre el plan de búsqueda y el plan de investigación. Y entonces tenemos, de entrada, el origen aquí va a estar impactando igual el que no tengamos planes de búsqueda, también al igual ligado a que no tenemos planes de investigación. En este caso, además, en el desarrollo de estos planes de búsqueda, también como en los planes de investigación, tenemos una deuda pendiente, no nada más en la agenda de búsqueda, sino en la mayoría de las agendas más sensibles, como puede ser, por ejemplo, el feminicidio,
¿no? Y es el análisis de contexto, ¿no? Que es una herramienta metodológica clave para poder avanzar y tener éxito en cualquier tipo de plan de investigación o plan de búsqueda, en esta agenda como en muchas otras, como les digo, de gran sensibilidad. Porque nos permite identificar patrones, nos permite comprender las condiciones de riesgo, nos permite ubicar las zonas de riesgo, etcétera, etcétera, y poder entonces armar un plan, como ya lo dije, no nada más de búsqueda, sino también de investigación con esta herramienta, ¿no? Este es un gran pendiente, el seguir trabajando en formación, el seguir trabajando en incorporación exactamente de lo que es el análisis de contexto, porque sin él, aunque queramos y hagamos e intentemos hacer los planes de búsqueda, o hagamos y hagamos en tiempo y formalismo los planes de investigación, pues van a quedar siempre en una lógica de que en la mayoría de los casos vamos a fallar. Porque las líneas y lo que abarque, los esfuerzos, se van a estar derivando y se van a estar enfocando a líneas en donde pues no hay ningún tipo de sustento. Y en este caso, en el 61% de los casos, no se documentó ningún tipo de análisis de contexto. Para los casos de localización, ¿no?, se revisaron 35 expedientes que fueron los mismos considerados para el análisis de lo que ahorita vamos a ver, que es la desaparición administrativa, ¿no? De estos 35, solo el 31% de las personas fueron localizadas. Es decir, del análisis del universo que marcamos, pues solamente 3 de cada 10 fueron localizadas. En el 90% de los casos, las personas fueron localizadas sin vida y solo en un caso la persona fue localizada con vida. ¿Quién la localizó? En el 82%, 9 casos, lo localizaron los familiares y los colectivos de búsqueda. Y solamente en 2 de cada 10 casos lo localizó alguna autoridad. Esto habla una vez más y coloca exactamente el papel y los trabajos y el esfuerzo que están realizando las familias, las colectivas y los colectivos con relación a esta agenda. Ahora bien, estos datos que dimos son los datos, digamos, en general. La profundidad del análisis está aquí. Como lo ven, señalan líneas que tocan a diferentes autoridades. Pero aquí quisiera finalizar y cerrar digamos, la parte de compartirles partes de estos hallazgos con el trabajo que alrededor de estos casos nos derivó en un patrón específico, que es el de desaparición administrativa. La desaparición administrativa es un concepto inicialmente teórico, ¿no?, que deriva inicialmente por ahí del 2017, Luis, ¿no?, con los trabajos de búsqueda y desaparición en Colombia, con estos esfuerzos de analizar a partir de ahí qué estaba pasando. En ese entonces los análisis se basaron en plantear que había una desaparición y que había una doble desaparición, o sea, como una revictimización, redesaparición, ¿no?, a partir de actuaciones o omisiones, ¿no?, que desarrollaban y que conformaban este concepto de desaparición administrativa. En México, por ahí del 2022, más o menos, se empezó hubo personas involucradas sobre todo en la Comisión de Búsqueda Nacional, que empezaron igual y retomaron el concepto, lo incorporaron en algunos documentos, pero lo desarrollaron muy en la lógica exactamente de cómo inició a conformarse esta conceptualización en
por ahí del 2017, en esos años, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, a partir de esta información, estamos desarrollando? Y es un estándar que rebasa la conceptualización, si no es un ejercicio teórico, es un ejercicio que, derivado de los análisis que estamos haciendo y lo que le ha tocado a la comisión trabajar a través específicamente de este informe, pero también de lo que Nuri les compartió en el trabajo que en los últimos, sobre todo 5 años, ha hecho la comisión en esta agenda. Pensamos que es importante como construir en términos de estándar de derecho humano, de estándar no de análisis teórico, sino de derecho. Y el informe precisa, desarrolla y fundamenta el concepto de desaparición administrativa como una categoría analítica y operativa clave en el marco exactamente, no nada más del seguimiento de si se cumple o no, sino en el marco de los propios procesos de búsqueda, de la propia actuación que se tendría que operar si contemplamos esta categoría como parte de qué tipo de desaparición estamos hablando, ¿no? La desaparición administrativa se define como aquella que se origina por la intervención directa de autoridades de forma inintencionada, que provoca la imposibilidad de localizar a una persona o prolonga su desaparición a partir de una serie de actos, omisiones y negligencias que extienden en el tiempo su ausencia con impactos en entornos sociales, familiares y simbólicos. No estamos hablando de la conceptualización analítica tradicional de desaparición forzada. No es desaparición forzada, es una conceptualización analítica que habla de inintencionalidad y de, como ustedes vieron en los primeros indicadores que les mostramos, aplica en mucho en términos de cómo esta serie de omisiones construyen esta categoría de la que estamos nosotros hablando. Del total de 11 expedientes en los que las personas fue localizada con vida o sin ella, en 8 casos, es decir, en el 72%, se presentaron actos u omisiones institucionales que permiten configurar la existencia de una desaparición administrativa. Esta calificación se fundamenta en que la inacción, la falta de coordinación o deficiencias operativas de las autoridades prolongaron de manera indebida la desaparición. No provocaron la desaparición, prolongaron la desaparición. Es decir, en el 72% de los casos se aplica esta categoría. De los 11 casos en que se logró la localización de la persona desaparecida, preocupa que en el 45% al menos una autoridad de la Ciudad de México tuvo un contacto directo con la persona cuando aún estaba viva, mientras permanecía oficialmente desaparecida. Las autoridades que tuvieron contacto fueron la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el personal de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, los servicios hospitalarios públicos de la SEDESA y albergues operados por la IAP. Es decir, en el 45% de los casos hubo un contacto previo de alguna autoridad y, como se darán cuenta, son autoridades de proximidad, de primer contacto, quienes tuvieron contacto con la persona desaparecida. Respecto a los 10 casos donde los cuerpos sin vida estuvieron en resguardo de una autoridad, se observó que en el 60% de los casos las personas fallecidas estuvieron bajo resguardo de un centro forense, particularmente 5 en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. En el 30% de los casos, las personas localizadas sin vida recibieron atención médica en un hospital de la Ciudad de México
y fallecieron en dicho lugar. En el 80% de los casos, tras el hallazgo del cuerpo, una agencia del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio sin realizar los cruces de información necesarios. En consecuencia, no se notificó oportunamente la localización de las personas desaparecidas, perpetuando su estatus de no localizada de manera innecesaria. ¿Qué otras instituciones estuvieron involucradas en los casos que analizamos? En algunos en específico, albergues para personas en situación de calle, panteones, Dirección General de Registro Civil involucrada, dado que expiden las boletas de inhumación con datos genéricos como persona desconocida y no solicitan la información, tanto puede ser a la Comisión de Búsqueda como a la Fiscalía, ¿no? Y se dispone de los cuerpos, y la suscripción de convenios con instituciones forenses que permiten la recepción de cuerpos de personas no localizadas. Estas no pertenecen y forman parte de la lógica exactamente de la perpetuación de lo que después se configura como desaparición administrativa. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son, y a partir de los análisis de este informe, o sea, hay una serie, y el informe trae una serie de propuestas operativas que básicamente lo que apuntan es a cómo transformamos las prácticas institucionales alrededor de esta problemática, ¿no? Las hemos dividido en varios ejes, básicamente creo que son 3, ahorita los vemos. Lo importante aquí es que se van a dar cuenta, y ahí como lo estamos presentando, que los ejes tienen un correlativo con la recién anunciada estrategia de búsqueda de la Ciudad de México. O sea, tenemos desde el mes de abril una estrategia de búsqueda que incorpora y que reconoce muchos de los aspectos que están aquí compartiéndose con ustedes y que tienen líneas de trabajo que son concordantes con lo que la Comisión está proponiendo exactamente para avanzar, para que esta situación que hemos compartido con ustedes pues pueda revertirse, ¿no? Nosotros pensamos que de entrada el reconocer una categoría como desaparición administrativa nos permitiría no nada más en el futuro prolongar y más bien resolver, sino también en el hoy por hoy resolver y ya no dejar que se prolonguen estas búsquedas que nos están llevando o nos llevan años y llevan sobre todo a las víctimas a años de sufrimiento y de trabajo excesivo que no les corresponde, ¿no? Y que no deberían de padecer. Entonces tenemos todo lo que está ligado a registros inoperantes y la coordinación insuficiente como un eje de trabajo importante. Hay que seguir atacando esto. Tiene que ver con la creación de registros electrónicos, la coordinación interinstitucional para poder básicamente transmitir información, ¿no? La creación de registros electrónicos que básicamente tengan interinstitucionalidad suficiente para poder acceder a ellos en todos los niveles, no nada más en cierto tipo de instituciones, ¿no? Y la coordinación entre autoridades primarias e informadoras. La que sigue, por favor. El otro eje son las acciones de búsqueda e investigación, ¿no? La supervisión de las entrevistas iniciales, la detección inicial de los grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, personas con niñas, niños y adolescentes, mujeres con estos enfoques y estas perspectivas, análisis de contexto, ya lo he planteado, los planes obligatorios de investigación y búsqueda,
en términos de que no pueden ir por separado, tienen que ir, es decir, como un riel de un tren que necesita 2 rieles, ¿no? El despliegue operativo inmediato, la realización de diligencias esenciales en las primeras etapas y la valoración de riesgo a víctimas indirectas. Todo esto, como les digo, está en la estrategia de búsqueda de la ciudad y naturalmente lo que estamos tratando es aportar elementos para esa estrategia que pues se está construyendo, está en marcha y que pues necesitamos hacerla operativa. La siguiente es el eje 3, que es la identificación forense y el resguardo digno de cuerpos, ¿no? Estudios integrales, prohibición de entrega a cadáveres no identificados. Hay que ver ahí qué interés está, que hay que sobreponer. Aquí hay determinación. No puede haber, básicamente desde nuestro punto de vista, no puede haber un checklist. Pasó tanto tiempo, palomita, ya cumplió, no hubo reclamo, no cumplió. No, para eso necesitamos el análisis de contexto, para eso también, ¿no? Y para eso necesitamos determinar si es que no verdaderamente aplica el poder seguir apoyando pues los estudios que también se requieren y las finalidades que se requieran, pero eso no puede ser definido por un checklist ni por un convenio, ¿no? Tiene que ser definido básicamente por cómo los determinamos, ¿no? Los controles, ¿no? Y sobre todo la ética y las condiciones dignas de custodia bajo cualquier presupuesto. Las condiciones éticas y condiciones dignas en la custodia son para todos, desaparecidos o no desaparecidos, básicamente tiene que ver con esta parte de dignidad que no se nos acaba con el latido del corazón, ¿no? La que sigue. El 4 es la atención a las víctimas, ¿no? Es importante la canalización a CEAVI, que CEAVI empiece a trabajar y trabaje fuertemente y con un sentido de apoyo victimal, ¿no? Ese es el sentido de la CEAVI y ahí hay que fortalecer muchísimo este tipo de trabajo. Los mecanismos de comunicación obligatoria, periódica y documentada, medidas de ayuda inmediata y de atención psicoemocional y entrega de restos con dignidad cuando lamentablemente eso tenga que suceder, entre otras de las líneas importantes en términos de atención a víctimas. Y creo que con eso estaríamos terminando. Sí. Los invitaríamos a consultar el informe, a alimentar el informe, pero sobre todo a utilizar el informe, porque de lo que se trata, y básicamente ese es el sentido de compartir esto, es que no lo repitamos. El sentido es, ¿podemos no repetirlo? Sí. ¿Tenemos los elementos para no repetirlo? Sí. Hay la voluntad, caminemos sobre eso. Muchas gracias. Gracias, presidenta. A continuación, escucharemos el mensaje del comisionado de búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete. Muchas gracias, comisionada. Creo que lo que se enuncia aquí, no solamente en los hallazgos del análisis de los 34 casos, sino sobre todo la conjugación del análisis para poder determinar esta categoría que, como bien menciona la comisión, es una categoría operativa
que tiene que ver con la desaparición administrativa y con la cual concordamos completamente. Es asumir que el gobierno con las instituciones en su conjunto son responsables de poder ayudar a determinar la suerte y paradero de las personas desaparecidas. No es únicamente una responsabilidad del ente investigador, de la Procuración de Justicia, no solamente es una responsabilidad de la Comisión de Búsqueda como autoridades primarias en la búsqueda de personas desaparecidas, sino que tiene que ver con la responsabilidad de todas las instituciones del gobierno de la Ciudad de México para facilitar que cualquier persona que se encuentra en una condición, en una situación que le impide volver por su propio pie a casa, que hagamos esa corresponsabilidad para poder ayudar a dar certeza a sus familiares de dónde está y cómo está. Este concepto, como bien se mencionaba, es un concepto que se desarrolla de origen en el caso de las personas fallecidas, donde personas que fallecen en un lugar y muy particularmente en un lugar, por ejemplo, de tránsito metropolitano, cosmopolita, como lo es la Ciudad de México, y que sus seres queridos no saben dónde está, que no se tienen los datos que permiten determinar su identidad desde un primer momento, entonces nos supone un fenómeno del que hay que decirlo con claridad, un fenómeno del que no se han hecho cargo las instituciones públicas, que tiene que ver no solamente con hacer un análisis forense de una persona fallecida, no solamente de hacer un registro adecuado de las características de esa persona fallecida, sino de tomar proactivamente la responsabilidad y la tarea de determinar quién es y de tocar la puerta de sus familiares para informar que dicha persona se encuentra en manos de las instituciones públicas. Esa tarea es una tarea que no se ha asumido por ninguna institución en el pasado. Las fiscalías podrían cumplir con su función al abrir una carpeta de investigación, inclusive en poder determinar si se trata de un delito y quién es responsable de la comisión de dicho delito, y una procuraduría, una fiscalía asumía que con ello concluía su tarea de manera satisfactoria, y es así como mucho tiempo se ha entendido y como el mismo marco jurídico lo ha establecido. Y al mismo tiempo un instituto forense consideraba su tarea terminada al momento de hacer un análisis de necropsia de dicha persona fallecida con todos los elementos post-mortem bien establecidos, y consideraba que ahí concluía su tarea, y un cementerio tomaba ese cuerpo y lo resguardaba y lo registraba en calidad de desconocido en su libro de registro, y permanecía dicho cuerpo en una fosa común, y los cementerios y las alcaldías asumían que con eso su tarea estaba terminada, y en el medio no teníamos la certeza de que sus familias estaban siendo informadas de que la persona fallecida se encontraba ahí y que se tenía conocimiento de su paradero, y por lo tanto todo el mundo hacía su trabajo, pero no se estaba logrando el objetivo de poder informar a sus seres queridos sobre la suerte y paradero de dicha persona fallecida. De eso se trata la desaparición administrativa, de que todo el mundo aparentemente cumple con sus funciones, y así hemos venido trabajando por años en el país, pero al final del día dichas personas fallecidas estaban siendo buscadas por sus seres queridos en calidad de desaparecidas, y nadie había asumido la tarea de poder hacer el último paso, de tomarse proactivamente la función de decir: cada persona fallecida en la Ciudad de México, vamos a agotar las acciones para darle identidad, ubicar a sus familiares, notificarles y poder concretar un restablecimiento y una restitución.
Eso es reconocer que una desaparición administrativa puede generar el mismo sufrimiento que una desaparición forzada, que una violación a derechos humanos. Es el mismo sufrimiento el que tienen sus familias, sin importar la causa de la desaparición. Y creo que es importantísimo que se asuma como instituciones públicas esta tarea, que es una tarea que corresponde de manera conjunta, que el Servicio Médico Forense por sí mismo no la va a concretar, que la Fiscalía por sí misma no la va a concretar, que las alcaldías en los cementerios no la van a concretar por sí mismas. Necesitamos de una coordinación interinstitucional y por esa razón, muy importante, el gobierno de la Ciudad de México ha establecido el liderazgo de todas las acciones de búsqueda en un gabinete de alto nivel de búsqueda de personas desaparecidas para que dichas instancias se sienten todos los días, se coordinen, establezcan los mecanismos y al mismo tiempo la comisión de búsqueda pueda tomar el liderazgo de la búsqueda de las familias, de la búsqueda de los seres queridos que siguen buscando a sus familiares y que por alguna u otra razón pueden estar en manos de las instituciones públicas. Se inicia con las personas fallecidas, pero se amplía y este informe lo precisa de manera acertada, también con las instituciones que tienen a su resguardo personas con vida, que están privadas de la libertad, personas con vida que están en albergues, personas con vida que están en hospitales, pero que justamente no es el hospital el que está tomando la responsabilidad de buscar a sus familiares e informarles. No lo es el sistema penitenciario, tampoco lo es la Secretaría de Bienestar con los albergues. Necesitamos algo más de responsabilidad, de corresponsabilidad, para poder proactivamente informar a sus familias. Esa es una tarea que desde la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México asumimos. Como ente coordinador en el Gabinete Metropolitano, pero también como una institución que asume creando la búsqueda de familia como una prioridad institucional. Así que muchas gracias, comisionada, muchas gracias al Presidium y a las familias que nos acompañan. Creo que estamos ante un momento histórico en el sentido del reconocimiento completo, interinstitucional, integral de estas faltas y omisiones, pero también de asumir esta responsabilidad y dar un paso hacia adelante en la búsqueda de las personas desaparecidas. Muchas gracias, comisionada, y a quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias por su intervención, comisionado. Ahora pasaremos a la siguiente proyección.
Valoramos profundamente las intervenciones que nos han sido compartidas. Confiamos en que cada esfuerzo y cada contribución resultan fundamentales en la búsqueda constante de la verdad y la justicia. Extendemos un especial reconocimiento a Daniela Vite y Joana Campillo por su valiosa participación como intérpretes de lengua de señas mexicana. De esta manera, damos por concluida la presentación del informe temático Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México, estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas, el cual está disponible para su consulta en la página de la Comisión www.cdhcm.org.mx. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a las personas que nos siguieron a través de redes sociales y a quienes nos acompañaron de manera presencial a este evento.